Manitoba parece interminable en el mapa, pero vivir allí puede sentirse como quedarse sin camino. Entre la pradera y el subártico, el aislamiento se extiende más allá de lo que dura un sueldo, y la infraestructura se deteriora más rápido que la paciencia. El invierno azota con temperaturas de menos 30 grados, las carreteras de hielo se cierran temprano y las cadenas de suministro fallan silenciosamente. Las clínicas están a horas o vuelos de distancia, las emergencias dependen del clima y las tareas cotidianas se convierten en simulacros de supervivencia. Este es Canadá, donde la geografía prima sobre la comodidad, una provincia donde la población se desplaza hacia el sur, la economía castiga la distancia y la migración sigue la previsibilidad. Si has intentado quedarte, sabes por qué nadie vive aquí. Comencemos. Parte 1. La tierra que se resiste. Manitoba no se vacía por falta de belleza, se vacía porque la tierra y el calendario conspiran para hacer la vida diaria demasiado cara para muy pocos hombros, lo cual es la respuesta silenciosa tras la frase por la que nadie vive allí, una frase que resuena en mapas y censos como un estribillo. El primer verso comienza con la forma de la provincia misma, una escalera de climas donde la pradera del sur da paso al escudo boreal y luego al subártico, más allá de aproximadamente 55 grados norte, una línea que se puede trazar con isotermas que también trazan la migración, porque el frío no es solo aire, sino también política y coste. Y el coste decide la residencia con más eficacia que el romance, siempre. Sin embargo, la temperatura por sí sola no dispersaría a la población si el suelo cooperara, pero el escudo canadiense es roca precámbrica finamente cubierta de arena y limo, y al norte de la línea del permafrost, alrededor de esos mismos 55 grados. El suelo comienza a conservar la memoria del invierno en forma de lentes de hielo que se expanden y se deforman con cada deshielo, por lo que una casa no es solo una casa, sino una apuesta estacional, y una carretera no es solo una carretera, sino un experimento flotante, y los experimentos exigen presupuestos que los pueblos de unos pocos cientos de habitantes no pueden financiar sin recurrir a la tesorería provincial, que, comprensiblemente, se cansa. Mientras tanto, las zonas que podrían haberse compactado en tramas rurales normales se topan con turberas, una esponja saturada de turba que se mueve al ser removida y se hunde al construir sobre ella. Por eso, cada kilómetro de carretera que las atraviesa cuesta como un pequeño puente, con geotextiles, troncos y camiones cargados de relleno. Cada alcantarilla debe resistir tanto la expansión por congelación como el lento hundimiento, y cada reparación debe realizarse por vía aérea o terrestre en momentos estacionales que se comportan más como permisos que como cronogramas. Por eso, como era de esperar, los asentamientos evitan estas cuencas incluso cuando los recursos son abundantes. Por cierto, nunca entenderás realmente por qué vastas zonas de Canadá permanecen deshabitadas hasta que te suscribas. Descubre las verdades ocultas de provincias, territorios y pueblos olvidados antes de que la historia los entierre en el silencio. Pero lo más sorprendente es que el agua no ayuda. Esto agrava el problema, porque Manitoba es un planeta húmedo en tierra firme, salpicado por decenas de miles de lagos en el escudo canadiense y bañado por turberas que acumulan agua como si fuera un libro de contabilidad. En la zona de permafrost discontinuo, los deslizamientos de tierra por deshielo crean repentinamente nuevos estanques que borran el rastro del pasado, por lo que trazar una ruta confiable para el autobús escolar puede ser como trazar una costa en constante cambio. Las familias rara vez se establecen en lugares donde su trayecto diario puede desaparecer en junio con buen criterio. Aún así, los tres lagos interiores de la provincia, el lago Winnipeg, el lago Manitoba y el lago Winnipegosis, convierten lo que parece un simple cruce en un desvío de 100 kilómetros. Las olas, azotadas por el viento, erosionan los terraplenes y las orillas, que deben reforzarse con escollera y repararse después de cada invierno crudo. Así, una costa pintoresca se convierte en un abismo financiero, y los consejos municipales descubren, dolorosamente, que una vista al lago también implica un plan de mantenimiento que requiere atención constante. Como consecuencia, los asentamientos se concentran en el único corredor que se comporta de forma estable, la franja sur a lo largo de la carretera 1, la transcanadiense, y la carretera 16, la Yellowhead, donde los suelos son más profundos. Las heladas son menos intensas y los equipos de mantenimiento pueden trabajar 12 meses sin que el deshielo les haga perder una semana. Al norte de esa franja, la población disminuye al mismo ritmo que disminuye el espesor del suelo, porque incluso la valentía se ve afectada por el costo, y este aumenta inevitablemente con cada kilómetro que nos aleje de esa arteria principal de asfalto. Lo que muchos no previeron es cómo esta geografía alimenta por completo la atracción gravitatoria de Winnipeg, ya que las vías férreas y las carreteras prefieren el sur, más accesible, y la ciudad se ubica en la intersección de CN y CP y donde la carretera 75 se extiende hacia el sur, adentrándose en Estados Unidos.
Así, la capital se convierte en el metrónomo del transporte de mercancías que todas las demás comunidades deben seguir, y los empleos, las escuelas y los hospitales se acumulan donde los envíos se desvían, desplazando también a las personas, de forma mecánica. Sin embargo, el norte aún depende de dos frágiles soluciones, la carretera 6, que bordea lagos hacia Thompson y luego la vía férrea hasta Churchill, y una red de carreteras invernales y pistas de aterrizaje de grava que se activan y desactivan según la temperatura. Así, cuando el invierno llega tarde o se va temprano, el tiempo de transporte por carretera se reduce drásticamente, los palés se transportan en turbohélice a un costo mucho mayor que el de la carretera, y los hogares pagan la diferencia en alimentos y combustible, sin tregua. Por otro lado, las fallas puntuales convierten las molestias en aislamiento, y los derrumbes de 2017 en el ferrocarril de la bahía de Hudson dejaron a Churchill incomunicada durante más de un año, disparando los precios y dificultando la vida hasta que la línea reabrió en 2018 bajo una nueva administración. Esto demostró una verdad fundamental sobre por qué pocos se establecen donde una sola vía férrea lo es todo. La confiabilidad no es una marca, sino una despensa, y una despensa vacía decide por ti, sin lugar a dudas. Pero lo más sorprendente de Churchill es la paradoja: las auroras boreales, las belugas, los osos polares y un puerto en la bahía de Hudson deberían atraer a la gente, pero los accesos poco profundos, el hielo marino, los terraplenes erosionados por el permafrost y una corta temporada turística hacen que los ingresos sean estacionales y los costos permanentes. Por lo que ni siquiera la fama puede escapar a las leyes de la física, y las familias, comprensiblemente, no basan su futuro en calendarios de recuerdos. Aún así, la verdadera trampa es la temporada llamada deshielo, cuando las carreteras de hielo se convierten en un lodazal mientras los ríos siguen impidiendo el paso de los barcos, lo que paraliza el transporte de mercancías, vacía los estantes de las tiendas y detiene la construcción porque las grúas y el hormigón necesitan terreno que el calendario borra temporalmente. Y cada abril y mayo reescriben las cuentas familiares con la crueldad de un recargo por demora que no se puede apelar. Repetidamente. Como consecuencia de esta tiranía del tiempo, muchas comunidades se hacen una pregunta dolorosa cada invierno. ¿Podemos conseguir los suministros para la clínica en febrero? ¿Podemos transportar el diésel antes del deshielo? ¿Puede el proyecto escolar esperar un año? Porque perder 2 semanas de la temporada de carreteras heladas obliga a enviar el cargamento por avión o posponerlo para otro año, y aquí la demora no es procrastinación, sino una cuestión de supervivencia, brutalmente matemática. Lo que muchos no vieron venir es cómo el cielo se une al debate. Los inviernos traen sensaciones térmicas de hasta 40 grados bajo cero y los veranos responden con granizadas y supercélulas en las praderas. El periodo libre de heladas es corto e impredecible, y los mosquitos reclaman junio como ley. Así que cada cosecha se juega el tiempo y cada techo lucha contra el hielo, y aunque el paisaje es honesto, la balanza de riesgos es más fuerte, persistentemente. Sin embargo, el agua también se manifiesta en las inundaciones, y la crecida del río Rojo en 1997, recordada como la inundación del siglo, demostró por qué Winnipeg invirtió en el canal de desagüe en 1968 y lo amplió para 2010. Aún así, los riesgos residuales fuera del anillo siguen influyendo en las primas de seguros y los códigos de construcción de las urbanizaciones rurales, por lo que las familias comparan, en silencio, no solo las cuotas hipotecarias, sino también el costo de la próxima lluvia torrencial. Por otro lado, el cambio climático altera todos estos factores simultáneamente, reduciendo semanas del periodo de transitabilidad invernal por las carreteras, intensificando los aguaceros estivales que desbordan alcantarillas y arcenes, y calentando el permafrost, lo que provoca que los pilotes pierdan su capacidad de recuperación y que los depósitos de agua y las plataformas se inclinen. Esto incrementa la carga operativa y de mantenimiento de carreteras, sistemas de agua y viviendas, ya de por sí dispersos en grandes distancias. Como era de esperar, los presupuestos ajustados son los primeros en colapsar. Pero lo más sorprendente es cómo la distancia convierte incluso las tareas cotidianas en razones estructurales para marcharse, porque cada kilómetro de tubería o pavimento al norte de la frontera beneficia a muy pocos contribuyentes, y cuando una alcantarilla se rompe en una turbera a 40 kilómetros de la carretera más cercana, se convierte en un problema que requiere un helicóptero a precio de helicóptero, y cuando la barcaza de la compra no llega a tiempo, no se puede comprar otra, sino que se paga un billete de avión para cereales, con gran esfuerzo. Aún así, muchos imaginan que los lagos solucionan el aislamiento ofreciendo rutas acuáticas. Rara vez lo hacen, porque la congelación y el deshielo cierran la superficie justo cuando más se necesita. Las crestas de hielo de 1 metro de altura impiden el paso de las motos de nieve, y las tormentas otoñales mantienen a las pequeñas embarcaciones en tierra, por lo que la misma belleza que atrae a las cámaras bloquea el acceso a la medicina los martes, y la realidad siempre supera a las postales. Sin piedad.
Como consecuencia de este cálculo implacable, la gente se concentra donde las carreteras funcionan bien y los servicios se apilan, a lo largo de las autopistas 1 y 16 y dentro del anillo de Winnipeg, mientras que el resto de la provincia se extiende en largos y costosos silencios donde un autobús escolar puede ser una tesis de logística, una enfermera un asiento de avión semanal y una familia un ejercicio contable de combustible, flete y la paciencia nunca es infinita. Lo que muchos no vieron venir es que incluso cuando se refuerza un enlace, reforzar un dique, reactivar el HBR, añadir escollera, otro enlace se debilita porque el mantenimiento en cualquier lugar reduce la capacidad en todas partes en una red tan larga, y esas compensaciones explican el mapa del censo mejor que cualquier eslogan, porque nadie abandona la tierra barata, abandonan el tiempo impredecible, y el tiempo es el bien más escaso en el norte, siempre. Sin embargo, los planificadores de la provincia no son ingenuos, saben que cada año de inviernos más cálidos acorta las temporadas de carreteras heladas, que antes parecían predecibles, que las tormentas de cada década exigen a las alcantarillas un esfuerzo para el que nunca fueron diseñadas, y que cada deshielo abre una nueva grieta en los terraplenes y las plataformas. Por lo que incluso la inacción resulta más costosa, y es precisamente la inacción lo que provoca que los pueblos se despoblen. Lentamente, sin que nadie lo note. Parte 2. Personas, caminos y la división norte-sur. El vacío existencial de Manitoba no se debe solo al clima o al terreno, se debe a la gente y a la forma en que se concentra y se dispersa. El censo cuenta una historia sencilla: 1,4 millones de habitantes, con más del 60% concentrado en Winnipeg, otro 10% en Brandon, y el resto disperso por una provincia más grande que Francia. La densidad aquí no es uniforme, es gravitacional, y Winnipeg es el planeta que altera la órbita de todos los demás. Esa concentración explica por qué los servicios se acumulan en la capital mientras disminuyen en el resto del país. Las universidades, los hospitales de tercer nivel y la mayoría de las oficinas gubernamentales se encuentran en Winnipeg, mientras que los pueblos pequeños ven cómo sus escuelas se consolidan, sus clínicas cierran y sus oficinas de correos se reducen a mostradores en farmacias. Cada familia que conduce una hora más para recibir atención médica está un paso más cerca de tener que mudarse definitivamente. Las cifras de migración confirman esta lógica. Los jóvenes formados en los colegios de Manitoba, o los aprendices formados en sus oficios, a menudo se marchan en cuanto pueden a Ontario, Alberta o Columbia Británica. Los salarios fuera de la provincia suben más rápido, y en los grupos demográficos de 20 a 34 años, muchos municipios rurales pierden más población de la que generan. El efecto es estructural, el talento se va, las instituciones se debilitan y el círculo vicioso se retroalimenta. Así es como Winnipeg se convierte en un agujero negro demográfico. Una vez que una ciudad ofrece empleo predecible, carreras profesionales con credenciales y redes profesionales, deja de competir con los pueblos y comienza a absorberlos. Para una familia joven, tener hospitales, empleos y escuelas dentro de una misma red de transportes supera el atractivo de terrenos baratos a 100 kilómetros de distancia. La asequibilidad no sirve de nada sin oportunidades. El desequilibrio es más complejo que una simple división urbano-rural. Los perfiles de edad dividen la provincia en dos. Las cohortes de mayor edad predominan en los pueblos agrícolas y en los asentamientos de las praderas, cada vez más reducidos, mientras que las regiones del norte son sorprendentemente jóvenes, con poblaciones indígenas cuyas tasas de natalidad generan aulas escolares abarrotadas de niños, incluso cuando los ancianos del sur se enfrentan a los dilemas de la atención a la tercera edad. Los planificadores deben diseñar para ambos extremos a la vez, residencias de ancianos en Steinbach y parques infantiles en Thompson. Esa estructura dual se asienta sobre una base histórica. Los Cree, los Ojibwe, los Dene, especialmente, los Metis dieron forma a esta tierra mucho antes de que los agrimensores trazaran sus cuadrículas, y el asentamiento del Río Rojo se convirtió en el crisol de la resistencia de Louis Riel entre 1869 y 1870, que transformó el propio Canadá. La lucha por el reconocimiento no fue una anécdota, creó una línea divisoria permanente en la gobernanza, las negociaciones de tratados y la política de identidad que aún hoy deciden los proyectos. Al cruzar el río hacia St. Boniface, la historia cobra vida. El barrio francófono, donde la tumba de Riel yace bajo las ruinas de la catedral, se erige como símbolo y referente demográfico. Aquí, la señalización bilingüe, los centros culturales y las escuelas preservan un patrimonio a la vez que contribuyen al ecosistema de empleos y universidades de Winnipeg. Sin embargo, en los enclaves rurales francófonos, esa continuidad se debilita y muchas familias migran hacia la ciudad para mantener viva la lengua y, al mismo tiempo, aprovechar las oportunidades. La colonización de las praderas añadió otra dimensión a finales del siglo XIX, con la llegada de ucranianos, islandeses y menonitas en oleadas.
Surgieron pueblos con elevadores de grano cada 16 kilómetros, que se alzaban como centinelas, y los municipios experimentaron un crecimiento demográfico exponencial. Pero cuando se cerraron las líneas ferroviarias secundarias y las granjas se mecanizaron, esos mismos pueblos se marchitaron. La consolidación transformó un paisaje de aldeas en un conjunto de cuadrículas fantasmales y placas de museo. En la década de 1950, el avance de la maquinaria aceleró este proceso. Los tractores más grandes significaron menos familias por municipio, y la centralización de escuelas y hospitales fue la consecuencia. Los niños viajaban en autobús durante 1 hora o más, la atención de emergencia implicaba largos trayectos en coche y cada cierre reducía los motivos para quedarse. Incluso las familias que amaban sus pueblos ya no podían ignorar la falta de servicios. Hoy en día, las comunidades indígenas se enfrentan a una versión aún más dura de esta misma situación. Muchas solo son accesibles por avión o dependen de carreteras invernales cuya temporada se reduce cada década. Los precios de los alimentos son 2, 3 o incluso 4 veces superiores a los de Winnipeg. El hacinamiento en las viviendas es común, persisten los avisos de hervir el agua y las evacuaciones médicas en avión son parte del sistema. No se trata de inconvenientes, son barreras estructurales para la permanencia. El problema de la confianza profundiza la división. Los proyectos hidroeléctricos en el río Nelson inundaron extensiones de tierras tradicionales, dejando cicatrices que las compensaciones no lograron borrar. Los derechos consagrados en los tratados y los requisitos de consulta están presentes en cada proyecto, pero las comunidades a menudo ven la consulta como un mero trámite en lugar de una verdadera participación en la toma de decisiones. Cuando se pierde la confianza, se pierde la participación y, con ella, la voluntad de vincular el futuro a la provincia. Para quienes no son de allí, la imagen de Manitoba suele condensarse en Winnipeg, festivales multiculturales como Folklorama, una vibrante escena artística y los Blue Bombers llenando el IG Field en noches gélidas. Sin embargo, más allá de esa burbuja capitalina, muchos distritos se definen más por la escasez que por la celebración. La distribución desigual de servicios y oportunidades alimenta la polarización, una ciudad bulliciosa rodeada de un campo que pierde población y paciencia. Por eso, la pregunta de por qué nadie vive en Manitoba no puede responderse solo con el clima o la tierra. La verdad más profunda es que la gente se ve empujada por la falta de oportunidades, atraída por la certeza de los servicios y atrapada en una historia donde la confianza, la geografía y la economía se entrelazan. La falta de población en Manitoba no es casualidad, está diseñada así por cada kilómetro de distancia y cada decisión de centralizar lo más fácil de centralizar. Parte 3. Trabajo, salarios y el costo de la permanencia. La economía responde al mapa demográfico fijando el precio de la lealtad, y en Manitoba, ese precio comienza en el campo. Los cereales y las oleaginosas dominan el panorama, con el trigo, la canola y la cebada dependiendo de mercados globales que una sola granja no puede controlar. Los picos en los insumos y una mala cosecha pueden arruinar un año entero rápidamente. La estabilidad se alquila. La estabilidad debería mejorar cuando se agrega valor cerca de la granja y existen centros prósperos que lo demuestran. Las plantas procesadoras de canola convierten la semilla en aceite y harina, manteniendo el transporte de mercancías en marcha y los márgenes de ganancia locales, mientras que las procesadoras de carne de cerdo en Brandon reciben granos para alimentación animal y envían cheques de pago. Sin embargo, los centros sin agrupaciones pierden talento. La gravedad se impone. La gravedad favorece a los lugares que diversifican más allá de la fluctuación de las materias primas, pero la Manitoba rural está atada a ciclos que no puede mitigar. Un septiembre lluvioso paraliza las cosechadoras y un junio seco reduce los rendimientos, mientras que las tarifas de flete convierten la distancia en un segundo sistema meteorológico. Cuando el ascensor paga menos y el vagón de tren cuesta más, las familias se mudan. La aritmética manda. La aritmética se vuelve más dura en la minería, donde el auge promete peldaños y la crisis los quita. Thompson prosperó con el níquel y Flin Flon con el cobre zinc, y ambas experimentaron el impacto de los cierres y los anuncios de mantenimiento que convierten los pueblos natales en salas de espera. Los horarios rotativos de trabajadores en avión exportan nóminas. Las calles lo resienten. Calles que antes albergaban ferreterías y equipos de hockey ahora cuentan con campamentos de trabajo y autobuses charter, porque el sistema FIFO trata a una región como un turno, no como un hogar. La casa que hipotecas necesita una mina que emplee a los vecinos, no un avión que transporte a desconocidos. Las comunidades construidas sobre horarios no pueden cambiar el rumbo de la situación. La lealtad se desvanece. La lealtad encuentra un fundamento distinto en Winnipeg, donde los talleres aeroespaciales reparan motores y fabrican piezas de precisión, donde Centreport integra carreteras, ferrocarriles y pistas de aterrizaje en el empleo logístico, y donde el gobierno, las finanzas y las universidades amortiguan los ciclos económicos.
Estos sectores construyen carreras profesionales, no temporales. La atracción se extiende silenciosamente a lo largo de la autopista 1. Esta atracción silenciosa se refleja en las nóminas, y la diferencia es significativa. Los ingresos semanales promedios son inferiores a los de Ontario o Alberta en muchas ocupaciones, y fuera de la capital, los beneficios disminuyen con el tamaño de la empresa. La escala salarial en los pueblos pequeños es más corta y carece de niveles intermedios. La ambición elige una escala más larga. La ambición también se enfrenta a la distancia, y la distancia se factura por kilómetro. Una base impositiva reducida debe pavimentar largas carreteras a través de turberas y la región de Schil, mantener alcantarillas que se congelan e inundan, e instalar tuberías a través de suelos inestables. Cada kilómetro sirve a muy pocos, por lo que cada fallo resulta costoso. Los presupuestos se resienten en los márgenes. Los márgenes son cruciales donde las redes son seriales, porque una interrupción duplica los precios. Cuando el ferrocarril de la bahía de Hudson se paraliza, el transporte aéreo de alimentos cuesta varias veces más que el diésel, y ese costo persiste mucho después de que se repare el derrumbe. Los hogares del norte pagan recargos por combustible que se sienten como un alquiler. Los sueldos disminuyen silenciosamente. Sin una suscripción, la próxima vez que vea un mapa de Canadá no tendrá idea del aislamiento, la supervivencia o el declive que realmente oculta. Suscríbase hoy o siga vagando por el país en la oscuridad. El silencio se extiende a Internet, donde el ancho de banda más allá del corredor sigue siendo irregular. Starlink ha cambiado la vida de hogares y clínicas aisladas, pero una antena parabólica es una solución para el hogar, no una promesa del sistema. Las escuelas aún imparten clases en días nublados y las pequeñas empresas descubren cuellos de botella en la carga de datos. La brecha digital limita la ambición. La ambición choca con la ecuación hidroeléctrica, una ventaja histórica con nuevas matemáticas. Las represas en el río Nelson, Buskbatim, puesta en marcha en 2012, y las unidades de Queyas, que entrarán en servicio entre 2021 y 2022, mantienen bajas las tarifas eléctricas que los fabricantes y los hogares valoran. Sin embargo, los costos de capital y el servicio de la deuda ahora presionan a la compañía eléctrica. La energía barata no es gratis. Las comunidades afectadas tampoco la describen como gratuita. La zona de los embalses inundó zonas de caza y cementerios, dejando acuerdos de compensación que muchos consideran asuntos pendientes. No se puede dar por sentada la aprobación social para proyectos futuros cuando los ancianos pueden rastrear las costas que desaparecieron. La confianza cuesta más que el cemento. La consulta debe ganarse. Ganarse la vida en el norte encarece cada trámite. Un galón de leche puede costar varias veces más que en Winnipeg, un tanque de combustible puede consumir el salario de un día y un plomero llega en avión si la carretera está cerrada en invierno. La vivienda puede parecer barata hasta que se consideran la calefacción, el transporte y las demoras. La asequibilidad se desploma ante los gastos imprevistos. Los gastos imprevistos hunden a las pequeñas empresas antes de que puedan madurar. La demanda es escasa en amplias cuencas hidrográficas, el transporte es largo, las condiciones de financiación son cautelosas y las aseguradoras consultan primero los mapas de inundaciones. Una tienda que sobreviviría en la calle principal de Brandon muere con los mismos márgenes 3 horas al norte. La actividad empresarial necesita densidad. La densidad de población podría aumentar gracias al turismo, pero incluso los productos estrellas se enfrentan a la estacionalidad y al costo. Los osos polares y las belugas de Churchill atraen la atención mundial, pero solo durante unas semanas, y los operadores turísticos fijan precios teniendo en cuenta la imprevisibilidad del servicio ferroviario y el alto costo de los servicios de guía en climas subárticos. El éxito no se traduce en salarios elevados. Los calendarios limitan los sueños. Los sueños a menudo dependen de una cifra que rara vez aparece en los folletos. El ingreso medio después de impuestos en una comunidad remota debe cubrir una canasta básica que incluye flete aéreo, equipo de invierno, viajes de emergencia y seguros más caros, mientras que el mismo ingreso en Winnipeg permite comprar transporte público, alimentos al por mayor y entregas a domicilio durante todo el año. La elección depende del recibo. Los recibos ocultan un detalle importante para las políticas públicas. La electricidad en Manitoba puede ser una de las más baratas de Canadá, pero muchas casas en el norte aún pagan más por la calefacción porque el diésel y el propano son la solución donde no llega la electricidad y las casas antiguas pierden calor. La electricidad barata no puede cruzar la turbera congelada sin acero. La geografía condiciona los subsidios. Los subsidios a la atención vuelven a impactar el presupuesto vial, donde cada alcantarilla reemplazada para una tormenta centenaria ahora enfrenta una temporada de una vez cada 20 años 2 veces en una década. El cambio climático magnifica el costo de la distancia y acelera la depreciación. Los depósitos se extienden más, las motoniveladoras trabajan más tiempo y las facturas se acumulan.
El mantenimiento se convierte en algo inevitable. Parte 4. El atractivo de Winnipeg, las limitaciones de las políticas y lo que se necesitaría. Winnipeg parece asequible en teoría porque el precio medio de las viviendas está muy por debajo del de Toronto, Calgary y Vancouver, pero los precios ocultan la realidad de los salarios, los impuestos sobre la propiedad, el riesgo de inundaciones y el envejecimiento del parque inmobiliario del centro, desde el extremo norte hasta el extremo oeste, que necesita una reinversión real, no meras promesas. La asequibilidad debe sobrevivir al invierno. Es precisamente en invierno cuando las cuentas cambian, porque la calefacción, los seguros y el mantenimiento se topan con calderas antiguas, ventanas con corrientes de aire y sótanos moldeados por una zona inundable que aún recuerda los desastres de 1950 y 1997. Incluso con el canal de desagüe que protege la ciudad desde 1968 y que se amplió en 2010, por lo que lo barato se convierte rápidamente en condicional. Los ahorros teóricos se esfuman silenciosamente. La erosión silenciosa también proviene de la propia configuración de la ciudad, donde el crecimiento se concentra en los suburbios que ya cuentan con escuelas, clínicas y grandes superficies comerciales, dejando a los barrios céntricos buscando desesperadamente capital para la densificación urbana, el transporte público y la rehabilitación a pequeña escala, mientras que la base impositiva se extiende para alargar las calles sin salida y ensanchar las arterias principales que mantienen satisfechos a los viajeros. La expansión urbana descontrolada reduce la capacidad de resistencia. Esta capacidad se ve puesta a prueba aún más por las presiones sobre el tejido social que han acaparado los titulares, el elevado índice de criminalidad violenta per cápita, el tráfico de metanfetamina y opioides entre provincias, las rutas de trata de personas que explotan la misma infraestructura logística de la que depende la economía, y una población sin hogar expuesta a noches con temperaturas de menos 30 grados que convierten la asistencia social en una situación de emergencia. La percepción se transforma en migración. Los patrones migratorios alimentan el estigma externo, donde los empleadores de otras provincias pintan a Winnipeg como una ciudad fría y con pocas oportunidades. Esta imagen persiste a pesar del impacto global del folclorama. El bullicio de los playoffs de los Jets y el IG Field repleto de aficionados de los Blue Bombers, porque las historias de riesgo se difunden más rápido que los vídeos de festivales. La narrativa influye en las decisiones de los hogares. Sin embargo, los hogares también deben lidiar con la capacidad de gestión gubernamental y el ciclo de alternancia entre el Partido Conservador y el nuevo Partido Democrático en Manitoba ha generado un consenso aproximado sobre la energía hidroeléctrica y la inmigración, pero una capacidad fiscal limitada para pavimentar, canalizar y proteger una superficie tan extensa. Si bien la igualación ayuda, no puede eliminar los costos de la distancia por kilómetro. Los presupuestos se estiran, las distancias no. Las distancias se politizan a nivel municipal, donde las fusiones reducen la presencia local y los residentes conducen más lejos para obtener permisos, acudir a consultas médicas y asistir a partidos de secundaria. Cada ventanilla cerrada se lleva una parte de la identidad cívica que no puede ser reemplazada por un sitio web, erosionando el hábito del voluntariado y el voto. La escasez de servicios reduce el sentido de pertenencia. La pertenencia también supone un problema logístico en salud y educación, ya que el cierre de urgencias en centros más pequeños canaliza las crisis hacia la ciudad, la escasez de personal de enfermería se amplía y los especialistas se concentran en hospitales de tercer nivel, mientras que las promesas de la telemedicina se enfrentan a las limitaciones de ancho de banda y los niños viajan en autobús una hora de ida y vuelta a escuelas consolidadas que debilitan los lazos comunitarios. El tiempo pone a prueba la lealtad. La lealtad entre los recién llegados es la clave de la estrategia de inmigración. El programa de nominación provincial de Manitoba atrae a un gran número de inmigrantes cada año, pero la retención fuera de Winnipeg flaquea porque los recién llegados siguen a sus trabajos, escuelas y redes de la diáspora, y sin oportunidades en Brandon, Portillo de Paz, la capital retiene el talento. La atracción sin un vínculo sólido fracasa. Los vínculos de identidad ayudan, pero no pueden sostener el éxito por sí solos. Los Jets, los Bombers, los teatros de Portage y los escenarios de folclorama levantan el ánimo y fortalecen los lazos comunitarios, lo cual es un valor incalculable. Sin embargo, la imagen de marca no solucionará por sí sola los problemas de las alcantarillas, ni reemplazará los cimientos en el permafrost, ni ampliará la red de enfermería. Los símbolos necesitan un marco sólido. En el norte, este marco suele presentarse como una aventura. Los osos polares, las belugas y las auroras boreales de Churchill atraen a viajeros desde Tokio hasta Berlín, y la ciudad brilla cada temporada que puede. No obstante, la estacionalidad, la fragilidad del ferrocarril y el alto costo de los guías impiden que el turismo genere empleos estables durante todo el año o que el crecimiento poblacional supere cierto umbral. Los calendarios limitan la población.
Un asentamiento duradero requeriría decisiones difíciles, comenzando con un transporte fiable de norte a sur, ya que el derrumbe de una alcantarilla en el ferrocarril de la bahía de Hudson no debería volver a provocar un aumento de precios que dure todo el año. Esto implica reforzar la vía férrea, construir puentes redundantes donde esté justificado y completar las conexiones viales transitables todo el año que superen rigurosos análisis de costo-beneficio. La fiabilidad da tiempo. El tiempo también proviene de escalas salariales arraigadas en el lugar de residencia de las personas, no en sus destinos de viaje. Esto significa concentrar los empleos en torno a los centros existentes, depósitos de mantenimiento para ferrocarriles y carreteras invernales, instalaciones auxiliares para la molienda de canola, pruebas para climas fríos y modernizaciones para la transición energética. Estos centros crean un nivel intermedio de empleos entre los puestos de entrada y los de alta cualificación, con programas de aprendizaje permanentes. Las soluciones prácticas son más importantes que los titulares. Los titulares no cambiarán sin una estrategia integral, por lo que las mejoras en viviendas, los sistemas de agua potable y la banda ancha deben implementarse de forma conjunta, no de manera fragmentada y gradual, lo cual no representa un avance significativo para las familias. Además, esta estrategia integral debe diseñarse con un sistema de operación y mantenimiento eficiente para administraciones pequeñas, en lugar de proyectos piloto ambiciosos que se deterioran con el tiempo. Los paquetes de medidas transforman las decisiones. Las decisiones son más duraderas cuando son lideradas por la comunidad indígena, con normas de contratación que priorizan a las empresas locales, programas de capacitación que se inician en la comunidad y participación accionaria en proyectos de energía hidroeléctrica, transporte y turismo que transforman el impacto en ingresos. Esto se debe a que la extracción de capitales por parte de empresas mineras y de campo exporta salarios y erosiona la confianza, mientras que la propiedad reconstruye la licencia social. La confianza es infraestructura. Esta infraestructura regresa entonces a las calles del centro de Winnipeg, donde la reinversión en resiliencia ante inundaciones, como la separación de aguas residuales, los corredores verdes que también funcionan como almacenamiento de agua y la rehabilitación cuadra por cuadra, puede convertir la asequibilidad teórica en valor real al reducir el riesgo de seguros. Las facturas de calefacción y los tiempos de desplazamiento, de modo que vivir en el centro no sea un sacrificio, sino un paso adelante. La fortaleza del núcleo genera estabilidad. La estabilidad también depende de la alineación entre la provincia y la ciudad en materia de delincuencia, tratamiento de adicciones y capacidad de albergue adaptada al invierno, con camas para reducción de daños, capacidad de desintoxicación y viviendas de apoyo medidas no por ratios per cápita tomados de Vancouver, sino por las realidades de exposición al frío propias de Winnipeg, donde una alerta de tormenta puede ser una alerta de mortalidad. La escala debe ajustarse a la latitud.